En el 2005, Steve Jobs dio su famoso discurso en Stanford donde nos habla por qué recordaba la muerte todos los días. My third story is about death. Picasso pinta su famosa calavera y sale la película del Séptimo Sello donde nos ilustran la danza de los muertos. El poeta francés Henri Casalis escribe el Danse Macabre, la danza de los muertos, el cual se le compone su propia canción. Mozart compone su propio Requiem. Ok, para los que no saben, el Requiem son las canciones fúnebres. Requiem significa descanso, es decir, misa del Requiem, misa de los difuntos. Son esas canciones fúnebres. ¿Y qué sucede? Que en verdad Mozart, bueno, es lo que cuenta la leyenda, estaba obsesionado con su propia muerte al punto que se compuso su propio Requiem, que era el que quería que se escuchara al momento de su muerte. Bueno, es lo que dice la leyenda, ya que es verdad que estaba obsesionado con la muerte de su padre y todo lo demás. Surge un movimiento conocido como las vanitas, que en cierta forma es representar la muerte en el arte. Aquí tengo que aclarar una cosa, dentro de la historia del arte siempre se han pintado cráneos y esqueletos y siempre se han pintado alegorías a la muerte, solo que en este momento se hizo bastante popular. ¿Y qué sucede? Eso ocurre más que todo en los Países Bajos en torno al año 1620. La palabra vanitas viene de la palabra vanidad. Su nombre y su concepción se relacionan con un pasaje del Eclesiastes. El pasaje dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al final lo que se quería transmitir con esa obra de arte era lo efímero que son cada uno de esos placeres del ser humano ante la certeza de la muerte. Tenemos el Hamlet de Shakespeare y es cuando Michel de Montaigne escribe su famoso ensayo de cómo filosofar es aprender a morir. Gran parte de la filosofía de Montaigne se centra en torno a recordar la muerte. De hecho, si tú lees los ensayos de Montaigne, vas a ver una y otra vez cómo ese pensamiento está en su cabeza. Y eso ocurre a raíz de una experiencia personal donde él dice que sintió la muerte en carne y hueso. Es lo que él dice. La historia está, no estoy seguro al 100%, pero él estaba cabalgando y ¿qué sucede? Que el caballo se va de control y él sale disparado, se estrella, se desmaya y bueno, en todo ese proceso sintió la muerte. Y bueno, lo cierto es que está ese ensayo bastante famoso de Montaigne donde dice que cómo filosofar es aprender a morir. Y por cierto, su libro se llama Los Ensayos, que esos ensayos que escribimos en el colegio vienen por él, por su libro que se llamaba Ensayos, pero bueno. Posiblemente este sea el siglo más importante en torno a este tema en particular. ¿Por qué? Recordemos que veníamos de la peste negra y lo más común era la muerte en ese momento. ¿Y qué sucede? Que todo esto sirvió de inspiración para múltiples personas, artistas y todo lo demás. Precisamente de esa época viene el Danse Macabre que les hablé al principio, la danza de los muertos. Ok, la danza de los muertos consiste en una historia, una leyenda, donde la muerte está representada en forma de un esqueleto. ¿Y qué sucede? Que va danzando y va recolectando gente. Va recolectando gente de diferentes edades, de diferentes estatus sociales. ¿Y qué sucede? Que van bailando alrededor de las tumbas de los muertos. La idea de esto es recordarle a cada una de las personas que los goces llegan a su fin. Sinceramente, cuando leí esta historia por primera vez, que en verdad es una historia un poco macabra, me recordó esa escena de Mickey Mouse donde está la muerte y bueno, después pensé un poco en Harry Potter y las reliquias de la muerte, que estoy seguro que J.K. Rowling lo plagió. Pero nunca logró encontrarlo. Se quitó por fin la capa de invisibilidad. Y así como J.K. Rowling y Disney se inspiraron en esas historias, también se inspiraron muchos pintores. Incluso la canción y el poema que les hablé al principio del Danse Macabre. Que de hecho cuando escuché la canción y me hablas de un ejército de los muertos, me imaginé un poco a los White Walkers de Game of Thrones, el ejército de los muertos. Ahora sí, hablando en serio, el Danse Macabre, que bueno, que viene del francés Danza de los Muertos, está representado en un mural en el cementerio de los Santos Inocentes en París, que por cierto más adelante fue destruido. Hay que considerar que era el cementerio más grande de la época, bueno, en verdad no sé si todavía lo es, y imagínate venir de la peste negra y la cantidad de muertos que debió haber tenido en ese momento fue considerable. Y por cierto, en este mismo siglo surgiría el primer Requiem que les hablé al principio cuando les hablaba de Mozart.
En la Edad Media, por supuesto que el recordar la muerte tuvo muchísimo auge gracias al cristianismo, pero hay que aclarar una cosa, absolutamente todas las religiones y todas las filosofías de vida recuerdan la muerte. Memento mori es una frase latina que se le decía a los soldados una vez que llegaban de las conquistas para recordarles que todo ese triunfo que habían conseguido, toda esa gloria de Roma, era efímera y que en cualquier momento lo pudieran perder. Es decir, que era una forma de mantenerlos humildes, pero eso realmente es más bien una leyenda que un hecho verídico. Primero porque donde se conserva ese relato está en los escritos de Tertuliano en torno al año 160 después de Cristo. ¿Qué sucede? Si analizamos datos históricos podemos ver que Tertuliano es de la misma época que Marco Aurelio. Y es muy raro que Marco Aurelio no haya hablado sobre este tema, sobre todo porque Marco Aurelio estuvo en guerra, pasó gran parte de su vida en guerra, pasó rodeado de generales y es muy raro que en ningún momento dentro de las meditaciones cuente esta anécdota, sobre todo porque Marco Aurelio era una persona que recordaba la muerte en todo momento. Pero ojo, el hecho de que esta frase Memento mori, que hoy en día es bastante popular, que la podemos conseguir en todo tipo de camisas, en todo tipo de medallones, y hoy en día ya es un tema de branding de que Memento mori o si no, no te sientes bien, realmente no es de los estoicos como tal, que sí, que los estoicos siempre recordaron la muerte, pero esa frase, adjudicárselas directamente a ellos. Y es aquí cuando una y otra vez me toca desmentir otro tema del estoicismo. Siguiendo el mismo orden cronológico del que va el video, primero tenemos a Marco Aurelio, que él decía que todo es efímero y que en cualquier momento podemos morir. Era algo que se repetía una y otra vez mientras escribía en su diario. Después tenemos Epicteto. Epicteto aconsejaba que le digas a tu hijo justo al momento de nacer que puede que mueras mañana. Es un poco macabro, sí, pero es cierto. Y después tienes a Séneca. Particularmente la muerte de Séneca ya es un ejemplo de estoicismo. Cuando le dijeron que tenía que morir, simplemente agarró y... Esto ya lo he hecho 500.000 veces, pero agarró y murió tan tranquilamente de forma estoica aceptando su destino. Pero estas ideas de Séneca no surgieron a lo loco. Séneca se inspiró particularmente en dos personas. La primera de ellas fue Catón, que Catón, horas antes de suicidarse y quitarse la vida, igualito, ¿qué sucede? Estaba leyendo a Sócrates, estaba leyendo la apología de Sócrates, que Sócrates en su momento también hizo lo mismo cuando bebió de la cicuta, y él de hecho ha sido una persona que mejor ha definido la muerte, que sencillamente es algo que no sabemos. Pero bueno, la otra persona que se inspiró Séneca fue Epicuro, que Epicuro, a pesar de que la filosofía es completamente diferente a la del estoicismo, sí que es verdad que Séneca se inspiró en varios aspectos de Epicuro, sobre todo con el tema de la muerte. Y por cierto, la idea de este video me surgió tras escuchar esta canción de Canserbero. No se muere quien se va, solo se muere el que se olvida.